Listo, vamos a iniciar el. Ya déjeme para irle guardando aquí. Ok, muy bien. Listo. Hoy vamos a trabajar con los elementos químicos representativos. Ya nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con la tabla periódica. Ya nosotros conocemos cómo está estructurada la tabla periódica, recordándole que la tabla periódica está estructurada por filas que se denominan periodos y por grupos que se denominan, bueno, ya lo dije, columnas que se denominan grupos. Bien. Recuerden que dentro de la estructura de la tabla periódica está desde el grupo 1 alcalinos, grupo 2 alcalino terrio, en este caso como se les denominan, bien, y lo que se denominan que del grupo 13 al 18 son considerados, en este caso, del grupo 13 hasta el 18, o desde el grupo, en este caso 3 hasta el 18, son los demás elementos dentro de la tabla periódica. Bien, recordándole que desde el 3 al 13 son elementos metálicos, bien considerados como metales de transición, siempre y cuando hay del 13, 14 hasta el 15, hay metales en este caso el término otros metales, bien, y luego posteriormente están los no metálicos, los anfígenos, como también se les dice, y luego se clasifican en lo que es halogenuros, grupo 17 y grupo 18, gases nobles. Bien, profesor, y los que están debajo son los antánidos y los lantánidos y los antínidos. Bien, que son considerados como tierras raras, todavía tienen un proceso de descubrimiento. Bien, igualmente vamos a trabajar con este topic 19, que son los elementos químicos representativos, más representativos de la tabla periódica. ¿Por qué son más representativos? Es lo que nosotros vamos a trabajar hoy con el topic número 19. Bien, igualmente la competencia que vamos a trabajar es la competencia indaga. Bien, de indaga, ya lo que es mediante método científico para construir conocimiento con sus respectivas capacidades. Problematiza, diseña, genera, registra, analiza y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Profesor, ¿cómo vamos a trabajar esta unidad? Nosotros vamos a trabajar en esta unidad, bueno, en esta unidad con lo que son más que recordarles, porque siempre hemos trabajado con lo que son herramientas de gamificación, lo que denominamos un Jambar, un Canva, indistintamente la herramienta de gamificación que se esté trabajando, lo vamos a trabajar en esta unidad. Ya no es que nos agarre de sorpresa, porque ya nosotros hemos trabajado un Jambar, hemos trabajado un Canva, hemos trabajado herramientas de gamificación. Ya es lo que más se está buscando en esta unidad. Bien, esta evaluación, luego les hablo, pero se va a trabajar nuevamente, como trabajamos la semana pasada, vamos a trabajarla por Jambar. Bien, luego les voy a estar indicando cómo vamos a hacer. Bien, la meta del día de hoy, de mañana, como nos volvemos a ver, es conocer los elementos representativos o los elementos químicos representativos. Bien, ok. Cuando nosotros hablamos de elementos representativos de la tabla periódica, o cuando nosotros hablamos de elementos químicos más representativos, es recordar que son los grupos principales, los elementos químicos de los grupos principales. Profesor, estoy observando que la imagen no está involucrando lo que son los metales de transición, porque los metales de transición hasta el momento no son considerados como elementos representativos, es decir, que no son principales en este caso para asumirlo dentro de las características químicas. Profesor, pero entonces, ¿por qué están dentro de la tabla periódica? Yo les digo porque son preguntas que son a veces repetitivas y a veces preguntas que siempre se hacen, porque son elementos todavía que no representan la mayor totalidad dentro de la capacidad, sea de abundancia, sea de obtención, sea de síntesis, entre otros, dentro de las características como tal de este tipo de elementos. Bien, ok. Todos los elementos químicos representativos, en este caso lo que ya les había indicado, dentro de la tabla periódica son grupos largos, están encabezados por hidrógeno, están encabezados por la familia del berilio, están encabezados por el boro, por el carbono, por el nitrógeno, por el oxígeno, por el flúor y por el helio. Ya, profesor, ¿por qué solamente tomen en cuenta eso? Porque recuerden que son las cabezas, son los que inician o son los que se establecen dentro del primer grupo como tal, dentro de la primera columna. Por eso que ustedes visualizaron en la tabla periódica, profesor, por eso que, por ejemplo, usted le decía a la familia del vanadio, por ejemplo, la familia del nitrógeno, la familia del boro, porque son los que encabezan el grupo como tal, es decir, son los líderes o son los primeros en establecerse dentro de ese grupo como tal. Bien. Así tal cual como aparece dentro de la tabla periódica,
¿Por qué son mayormente representativos? Porque poseen configuraciones electrónicas externas, ¿ya? En su estado fundamental llegan a un número o una Z, que por eso que le considera el número tal más la Z, es decir, que la clasificamos, por ejemplo, el hidrógeno, que tiene o llega a una configuración electrónica S1. Es decir, que el electrón o el número atómico dentro de la característica de la configuración electrónica llega o no llega a un S1. Pregunto. Configuración electrónica. A ver, a ver, a ver. Llega a 1s1 porque recuerden que los orbitales ya o los bloques S solamente van a llevar a utilizar, van a agarrar solamente 2 electrones. Recuerden, los orbitales vamos a recordar configuración electrónica. Vean que cada uno se relaciona con cada uno. Ya recordándoles que los orbitales S, ¿cuántos electrones abarcan? A ver. ¿Cuánto abarcan los orbitales S? 14, 2, S2. Los orbitales P, ¿cuánto abarcan? ¿Cuántos electrones máximos en su última capa? 6, 6. Los orbitales D, ¿cuánto abarcan? 10, 10. ¿Y los orbitales F? 14. 14. Recuerden que esos son bloques que no pueden sobrepasarse. Yo no puedo colocarme una configuración electrónica X, Y, cualquier elemento de la tabla periódica que me lleguen. Yo no puedo colocar, por ejemplo, 4 de 12, porque solamente abarca 10. O yo no puedo colocar un 4F, yo no puedo colocar 5F, 16, porque solamente abarca 14. A eso es lo que yo hago referencia dentro del proceso de involucrarlo, un proceso representativo. Ya elementos químicos que representan, porque sus orbitales o sus características van desde el S1 hasta lo que nosotros consideramos un P6. Ya aquí lo que es la connotación de la letra la N es el número total o la consecución o el ejemplo de que tienden, en este caso, a utilizar la configuración electrónica en este caso. Bien, a diferencia de los elementos de transición, tienen muchos elementos de formación o elementos de estructura atómica interna. Bien, aquí podemos ubicarlo dentro de la tabla periódica, más que recordarle que los elementos representativos van a abarcar del grupo 1 y 2, recordándole que nosotros colocamos o le damos el nombre a los que están en la cabeza, los que están en el inicio. Ya que nosotros podemos decir, la familia del hidrógeno, ya a pesar de que el hidrógeno es un no metal, ya en un no metálico tiene características también igualatorias, ¿bien? Por lo tanto, los elementos representativos son todos los de la familia del hidrógeno o del litio, que está el hidrógeno, está el litio, está el sodio, está el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Ya son los que inician entre los más representativos, ¿ya? Y a su vez tenemos lo de la familia del berilio, donde está el magnesio, el calcio, el estroncio, varios, y así sucesivamente. ¿Ya? Luego, no son representativos los de transición porque no se encuentran en una totalidad o abundancia, ya a pesar de que sí se tienen que tomar en cuenta para formar otros compuestos, pero no se necesitan necesariamente para la formulación de abundancia como tal dentro de la naturaleza o de síntesis. ¿Ya? Ahora, del grupo 1, del grupo 2, pasamos al grupo 3. Ya todos a partir del grupo 13 hasta el 18, ojo, hay autores o científicos que indican que se abarca hasta el 17, pero hay otros autores que te indican que también en abundancia tú vas a encontrar o sintetizado, vas a encontrar lo que es los gases nobles. Bien, entonces, los elementos químicos más representativos son los del grupo 1, 2, ¿ya? Y los del grupo 13 al 18 o al 17, porque lo pueden conseguir de esa forma. Bien, son los grupos, elementos que mayor representan, mayor están en abundancia, mayor en utilización, mayor sintetizado. Ya, son los que pertenecen a eso. Ojo, no se involucran los metales de transición. No se involucran porque no son representativos. Bien,
¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Seguro. Aquí igualmente en su material, profesor, ¿por qué no están los lantánidos y los actínidos? Porque recuerden que estas tierras raras, que también son consideradas, todavía estén en un proceso de descubrimiento o de síntesis. Por ejemplo, en esta evaluación que va a hacer, por ejemplo, mediante tarea auténtica, yo les puedo decir, de acuerdo a los estudiantes del tercer año de secundaria, ubica dentro de tu tabla periódica los elementos o clasifica o subraya también los elementos más representativos. Ah, ustedes saben, el elemento representativo, son los del grupo 1, los del grupo 2 y me voy al grupo 13, 14, 15, 16 y 17 y los que encabezan. Recordándoles que del grupo 13 al 14 están los que consideramos aquí otros metales, los metales, en este caso los anfígenos, ya que hay una canción de la tabla periódica muy bonita que les especifica cada uno de ellos. ¿Ya? Y por último tenemos los del grupo 17 que son considerados como los halogenuros que me forman sales. Ya, por ejemplo, en la fórmula de la sal común es el cloruro de sodio. Ya, dando un ejemplo. Bien, los del grupo 17 como cloro, bromo, yodo, entre otros. Y a su vez, los del grupo 18 sabemos que son los gases nobles. Bien, es más que recordarles según lo que ya nosotros hemos visto en tabla periódica. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Seguro? ¿Todo bien? Voy borrando para que no se pase la diapositiva no se pase la pizarra a la diapositiva. Bien, vamos a avanzar. Luego, aquí tenemos en algunos casos algunos TIC, algunas características que van a lograr que nosotros podemos diferenciarlo o que indiquen que hay una diferencia total representativa dentro de la tabla periódica. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, que los elementos representativos son, ya saben, grupo 1, 2 que llegan a un bloque S, porque en su configuración van a llegar a un bloque S, un orbital S, como máximo 2 átomos, 2 electrones, ¿bien? Luego, los del grupo del 13 al 18 llegan al grupo P o al bloque P. ¿Están viendo? Porque en la configuración van a llegar al bloque P o al orbital P. Es decir, si llegan al orbital P, ¿cuál va a ser su máximo cuántos electrones abarca este orbital P? Pregunto yo. ¿Hasta cuánto llegan los P? ¿Qué dijimos? ¿Cuántos electrones abarca un orbital P? 6. 6. Que en su configuración pueden utilizar ustedes mismos la comprobación de acuerdo a la configuración electrónica de que esos elementos del 13 al 18 les va a llegar a P, a un orbital P. Y los del 1, 2, lógico que si por ejemplo utilizamos en este caso un ejemplo del hidrógeno que tiene número o tiene un número atómico una Z1. Lógico, cuando yo configuro un hidrógeno, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la configuración de un hidrógeno? Solamente con la primera letra, con la 2. Ajá, queda 1, ese 1, porque yo no le puedo colocar 2 porque un Z del hidrógeno es 1, recuerden. Y llega un S. Sí comprobé. Bien. Ok. Hasta hace unos años estos grupos se identificaban con números romanos. Por eso que ustedes ven en la tabla periódica números romanos. ¿Están viendo los que tienen tabla? En numeritos romanos, hasta hace unos años que todavía se está en un proceso de cambio, porque ese ya era lo que es un proceso, una metodología antigua. Ya recuerden que los números romanos se manejaban, el predominio, lo que ya nosotros sabemos, tienen números romanos. Ustedes pueden clasificar lo que esos números romanos está desde el 1 al 7 con la letra A. ¿Lo ubicaron? ¿Lo ubicaron o no lo ubicaron? Del 1 al 7 tienen la letra A. Tienen la letra A. Porque son lo que en algunos casos les decían en esa época la mayor representatividad o diferencia de los demás. Bien. Luego, los elementos del grupo 12, antes de llegar al 13, por eso es que se consideran aquí entre los metales de transición no representativos. Sin embargo, el zinc, el cadmio, están ubicando su tabla periódica.
zinc, cadmio, mercurio, son considerados como, de acuerdo a la tabla periódica. El colorcito, ¿recuerdan? ¿Cómo son considerados? Como otros, Metal. como otros metales. Por lo tanto, vean que el color se diferencia a lo que son los no metales, porque se consideran que en esto, los que más están más cerca, el cadmio, el zinc, los que están más cerca, esos no metales son considerados como otros metales. ¿Bien? Comparten algunas propiedades de ambos grupos, es decir, metálicos, no metálicos, y algunos científicos creen que deben ser incluidos como elementos representativos o elementos de los grupos principales, porque ellos también guardan mucha relevancia en la formación de compuestos, ¿ya? En la formación principales de grupos, de compuestos, son representativos. Esas son algunas concepciones de algunos científicos como tal, ¿bien? En anteriores nomenclaturas, los elementos de los grupos principales 1A, 2A y los del grupo 3B, acero, es decir, que por eso que le denominan que el K, que son los que estimulan el proceso de nomenclatura como tal. Los denomina grupos 3A, ¿ya? Y 8A. Para esa época. Algunos lo denominan, que no, eso dicen que tiene que ser 3A, tiene que ser 8A. Otros autores dicen, no, tiene que ser 1A, 2A y el 3B. Así según las clasificaciones, según su número romano. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, Eduardo? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Muy bien. Los elementos representativos con algunos de los metales de transición más ligeros son los elementos más abundantes de la Tierra, son más abundantes. Por eso que, por ejemplo, en la abundancia de la Tierra está el carbono, que lo necesitamos para el proceso de fotosíntesis. Por ejemplo, también necesitamos el oxígeno, también dentro de la característica también está el nitrógeno, formaciones necesarios para la vida, para la materia orgánica, el carbono, ya principales para lo que es la formación o la estructura de lo que ya nosotros conocemos como vida dentro de la Tierra. Ya estos son más ligeros, son elementos más abundantes en la Tierra, dentro del sistema solar, dentro del universo, presentan densidades muy bajas. Recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen. Ya poseen densidades muy bajas y son utilizables para que haya vida como tal. Bien. Son columnas verticales. Bien, si nosotros vamos a ver a lo que es la tabla periódica, recuerden que los periodos son, ¿cómo se denominan los periodos? ¿Los periodos son qué? Las columnas Son verticales. los periodos, repito nuevamente, los grupos son los que están de forma vertical. Visualícenlo así, vertical. Lo que yo visualizo de forma vertical, así. Y los periodos, en este caso, son los que yo voy a denotarlo de forma horizontal. ¿Ya? Vea la diferencia de una familia, de un grupo a un periodo. Yo le puedo decir, pero tal periodo del grupo del magnesio. De ustedes ubican el periodo de forma horizontal, no vertical. Vea la diferencia. En cambio, el grupo va a ser la columna. Bien, las filas, repito nuevamente, las filas son periodos y las columnas son grupos. Bien. A su vez, están enumeradas, son un total de 18 grupos en la tabla. Todos conocemos hoy en día cómo se puede apreciar debidamente, están enumeradas por periodos, grupos, bloques. Los elementos de cada grupo cuentan con propiedades tanto físicas, físicas y químicas muy parecidas de estos grupos. Por ejemplo, vamos a denotarlo los representativos. Dice, ¿qué dice el grupo 1, Luana? ¿Lo leo? Léelo, léelo. En él, en él nos encontraremos con los metales alcalinos. Los componentes lo componen los elementos litio, Li, sodio, Na, potasio, K, rubidio, Rb, cesio, Cs, francio, Fr. Muy bien, gracias, Luan. Aquí en el grupo 1 vamos a encontrar estos elementos y comienzan a ser elementos representativos.
¿Cuáles los componen? Como ya lo leyó la compañera, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Pueden verificarlo dentro de la estructura de su tabla periódica. ¿Ya? Eduardo, ¿qué dice el grupo 2? En este segundo grupo veremos los metales alcalinoteros. Son más duros que los anteriores y buenos conductores eléctricos. Aquí nos encontraremos el beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Muy bien, gracias Eduardo. Aquí en el grupo 2 son alcalinoterrios, ¿ya? Los que inician o los que están o son más potenciales para hacer o son buenos conductores eléctricos para manejar lo que es el proceso de electricidad. Ya son buenísimos. Ya a través de un proceso de electroquímica, son muy buenos porque ahí nosotros podemos obtener energía a través de lo que son sustancias químicas. Bien, son muchísimas sustancias químicas que nosotros podemos obtener. Y como por ejemplo, son buenos conductores. Aquí nos encontramos al berilio, ya con lo que es el elemento Ve, ya el magnesio Mg. Mg es magnesio. A veces se confunden y me dicen, profesor, es manganeso. No es manganeso, manganeso es Mn. Mg es magnesio. Ya el calcio, sea el calcio utilizado para lo que es el fluoruro de calcio que comúnmente utilizamos de los derivados de la leche. También se utiliza mucho lo que son las cremas dentales, las pastas, con el flúor. Ya ahí son muy utilizadas para hacer el fluoruro de calcio, una sal muy utilizada en la pasta dental. El estroncio, el bario, el radio, entre otros, son característicos de este grupo. Bien, muy bien. Vamos a ver aquí. Carla, del grupo 13. El llamado grupo 13 también corresponde con el grupo del boro, un nombre que le viene de la tierra, puesto que es en ella donde más abunda. Nos encontramos con boro B, aluminio A, galio Ga, indio y talio T y onio Eneas. Ajá, el nionio. Muy bien, gracias. Aquí en el grupo 13, vean que pasamos del 1 al 2 y luego pasamos al 13. No trabajamos los de transición, no son considerados representativos, ya explicamos el por qué. Ahora, pasamos del grupo 2, pasamos al grupo 13. Aquí se les dice que son de la familia del boro, son del grupo del boro porque son los que inicia, el boro inicia. Bien. Este nombre proviene de lo que es el término de tierra. Ya, según lo que clasifican, como tal, viene un nombre, o este término viene de las características de la tierra, ya, que dice que es la tierra. Por eso le colocan el término de boro. Bien, abundan mucho. Por eso que en esta característica, el grupo 13 también abundan, son muchísimos que abundan dentro de la tierra. Y en ellos nos encontramos la familia del boro, en este caso que inicia con el boro, ya con lo que es el elemento B, muy distinto, que a veces se van a boro y me colocan BO, porque se inician a las iniciales. Bo, no. ¿Ven la diferencia? Aluminio, vayan guiándose en su tabla periódica, visualicen la tabla periódica, que tienen que tenerlo a la mano. Vayan ubicando. Luego va el aluminio, que van con el elemento AL, el galio, no gallo, que a veces dicen, el gallo, profesor, pero ¿cuál será el gallo? ¿Cómo que gallo? El galio, muy distinto a decir gallo. Bien, tenemos el indio, tenemos el talio, ¿ya? Y tenemos el nionio, muy distinto. Bien, vean la diferencia. ¿Qué dice el grupo 14? ¿Qué dice el grupo 14? Vamos a ver aquí. Marlo, ¿qué dice el grupo 14? En el grupo del carbonoides nos encontramos con el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y fleborio. Pero obvio, muy bien, gracias. Dentro del grupo 14, aquí son considerados del grupo carbono, el grupo del carbono, la familia del carbono o carbonoides, ¿ya? O en este caso carbonoideos, también se les dice el término. Dentro de esta familia, lógico que lo va a regir es el
Carbono, principalmente abundante dentro de la tierra. Necesitamos para los procesos como el proceso fotosintético, ¿ya? A través de la captación del dióxido de carbono, las plantas lo transforman en oxígeno, indistintamente. El silicio, ustedes, por ejemplo, en sus zapatillas deportivas o de las zapatillas cualquiera, ¿no han visto unas pepitas en una bolsita? ¿No la han visto? ¿Qué creen ustedes para qué son esas pepitas que vienen en el calzado? En una bolsita. Para mantenerlo en buen estado. Para mantenerlo en buen estado. Y el silicio es muy bueno para absorber la humedad. Esas bolsitas que vienen, a veces yo preguntaba a los niños, pero ¿para qué vendrán estas bolsitas ahí dentro del zapato? Porque eso absorbe la humedad para mantenerlos en buen estado, para que no se dañen. Porque a veces estando mucho en la caja, mucho guardado, a veces se dañan. ¿No les ha pasado que ustedes guardan unos zapatos y se van como dañando? Se deteriora. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a guardar un zapato, porque van a unos 15 años, porque indistintamente van a una fiesta y lo quieren utilizar solo un día y guardarlo, que suele suceder más con los zapatos casuales, ¿ya? Que a veces uno lo guarda más, no como las zapatillas deportivas que uno tiene más utilización, pero siempre suele suceder más con los casuales, bien, con las zapatillas casuales. Entonces, no boten las pepitas, esas pepitas no las boten, guárdenlas, porque esa pepita les va a servir a ustedes luego que utilicen el calzado, vuelven a utilizarlo, que son como especie de redonditos, son como feritas, guárdenlo y se lo introducen al zapato. Eso les ayuda a mantener el zapato, que no se les dañe, porque el silicio ayuda a absorber la humedad. Si ustedes tienen humedad en casa, por ejemplo, que tienen algún tipo de humedad porque estamos cerca de la playa, por ejemplo, hay humedad, indistintamente lo que haya, ustedes utilicen, o en la pintura, traten de diluir o comprar silicio, ya, dilúyanlo en las pepitas, traten de destruirlo, le echan en las pinturas y es muy bueno para pintar porque absorbe la humedad, quita la humedad. Bien, son muy buenos conductores y absorben la humedad. Bien, eso es como por darles un ejemplo. También tenemos el germanio, ya, también tenemos el estaño también es buen conductor eléctrico, a pesar de que no pertenece a lo metálico, pero también les clasifica dentro de ellos. Bien, el plomo, ya, recuerden que el plomo también se absorbe. Si ustedes viven en una zona donde hay, por ejemplo, ¿cómo les dicen aquí lo de gasolineras? Ya, donde hay, ¿cómo les dicen el término aquí que se me fue Grifos. grifo? Nosotros le decimos gasolinera, por ejemplo. Donde hay grifos y viven cerca y hay un gran afluencia, por ejemplo, de carros que van a llenar de gasolina, se absorbe. Las personas que viven cerca de un grifo tienden a absorber plomo en sangre. El plomo se absorbe. Si ustedes por mi papá trabaja, por ejemplo, en una de arreglando carro, manejando lo que son derivados del petróleo, lógico que tienen que manejar gasolina, a eso se absorbe en sangre. Las personas, el plomo se absorbe. El plomo es destructivo en sangre. Las personas que sufren de plomo en sangre, se les afecta el sistema nervioso. Son hiperactivos, les pica el cuerpo, ya tienen muchas dificultades para lo que es un proceso de crecimiento como tal. Los niños que sufren de plomo no crecen, se quedan estancados en un tamaño porque tienen en exceso plomo en sangre. Ya son muchísimos características que ustedes van a ir viendo. Posteriormente van a ir viendo ya en cada uno de los elementos. A veces decimos, pero tienen plomo en sangre, ¿pero qué será? El plomo de sangre, si no se atiende, te destruye lo que son el organismo a nivel celular. Ya imagínense, porque se absorbe. Si mi papá trabaja arreglando carros, ya es mecánico, y llega a la casa y no se quite esa ropa, si no llega a la casa y se la quite en la casa, todo eso se absorbe. Ya si yo manejo gasolina, manejo gasoil, gas, todo eso se absorbe en sangre. Y han visto que también personas, no puedo tener hijos, por ejemplo, porque también hay estudios que reafirman de que, por ejemplo, lo que es el plomo en sangre te disminuye la creación total o en este caso la fertilidad. Bien, entonces son muchas propiedades que pueden tener que nosotros podemos ampliar sobre esto. Y tenemos por último el flerobio. Bien. Del grupo 15, Ernesto Bon.
En este caso llegamos al grupo del nitrógeno. ¿Cómo no? Comenzamos con el nitrógeno, fósforo, Fósforo. arsénico, antimonio, bismuto y moscovio. Y el moscovio. Muy bien, gracias, Néstor. Aquí tenemos el grupo 15, ya también denominado el grupo del nitrógeno, ya, y cómo no conocerlo, cómo no saberlo, ya, si ya nosotros manejamos que el nitrógeno tiene muy utilizado, también es predominante en gas, ya, está en el elemento químico con la N, tenemos el fósforo, ya, tienen que consumir alimentos ricos en fósforo, porque eso les enriquece el sistema óseo, ¿bien? El arsénico con este tipo de elementos se hacen también los venenos, ¿ya? El arsénico también es venenoso en altas concentraciones. Ya tenemos el antimonio, el bismuto, el moscovio, indistintamente donde tenga, ¿bien? Luego tenemos el grupo 16, para yo poder ir avanzando, ¿bien? Del grupo 16 se le conoce como el grupo de los anfígenos, aunque no pueden ocultar su condición de familia del oxígeno, también son consideradas la familia del oxígeno, así que nos encontramos oxígeno o azufre S, ¿ya? Selenio Se, telurio Te, polonio Po y livermorio Lb. Bien, luego tenemos el grupo 17. Del grupo 17 son considerados como los halógenos, donde está el flúor, cloro, bromo, yodo, astato, teneso. Bien, en este grupo hacen sales. La combinación del cloro más el sodio te forma una sal común de mesa. Ya en la fórmula de la sal común que utilizamos en cocina es cloruro de sodio, NaCl. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Los halógenos del grupo 17 me forman sales, sea oxisales, por eso que ustedes ven bromato, yodato, o yodito, bromito, ya, o indistintamente con una oxisal, pero cuando hablamos de una aloidea, es que está un halógeno acompañado de un elemento. Yoduro, bromuro, sulfuro, por ejemplo. Bien, y por último, los que dicen que son los llamados gases nobles, que son grupos que cuentan con unas propiedades muy parecidas, son los más estables. A veces muchas las chicas en el colegio a veces dicen, por eso los gases nobles son los más bonitos, los más hermosos, porque son los que ayudan, son los que colaboran para que los otros estén estables. Y aquí están en condiciones normales, se dice que los gases son incoloros e inodoros, bien, el gas que nosotros utilizamos cuando cumplimos 15 años que permanecen estables. Yo sé que mamás de ustedes, sus mamás, por ejemplo, cuando cumplen 15 años, ese que da estabilidad es el helio. Ya en compresión se va a encontrar de forma gaseosa. Ya el neón, el argón, el criptón, por ejemplo, son gases que tienen coloraciones. Tienen coloraciones así como fluorescentes. Y dentro de lo último tenemos el radón y el organesón, ¿ya? Que son los elementos clasificados en este caso, ¿bien? Ok, vamos a ver luego cuando reingresemos, porque ya está finalizando en este caso el enlace, vamos a ver un video y voy a explicar qué vamos a realizar con esta actividad, ¿ya? Paso por paso la actividad que se va a evaluar el día de mañana. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no ha quedado claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos enlazamos, bien, porque ya queda un minuto.